Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí confinados todavía. Este vídeo ha sido grabado, como podéis ver, el 19 de abril. Y ya parece que la cosa ya va un poquito mejor, pero bueno. En el anterior vídeo, si os acordáis, hablábamos un poco de la importancia que tienen algunos años en la historia. En este caso, pues el año 1492 es uno de los años más eh, relevantes en la historia de la humanidad. Entonces hablábamos un poco que fue un año inolvidable para dos personajes históricos que fueron reyes, para Isabel I de Castilla y para Fernando II de Aragón, que eran primos segundos, no pasa nada, que se pueden casar, y son conocidos como los reyes católicos. Acordaos que en el anterior vídeo hablábamos de el final de la Guerra de Granada, el final de la Reconquista y la expulsión de los judíos para reafirmar su poder y el hecho de que eran católicos. Vamos a hablar de un tercer acontecimiento que fue importantísimo no solamente para ellos, sino pues para toda Europa o para todo el mundo, que es el descubrimiento de América. Aquí tenemos a don Cristóbal Colón. Sabéis, un navegante que no se sabe del todo dónde nació, aunque la teoría más aceptada es que nació en Génova, que es una ciudad que está en Italia. Y bueno, y simplemente pues aquí Cristóbal Colón, él planteaba un viaje, un proyecto. Es decir, él quiere llegar a Asia por Occidente, es decir, ya sabéis, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Occidente es lo mismo que Oriente, es decir, que esto es Occidente. Quiere llegar, dicho así de una manera coloquial, por la izquierda. Quiere llegar por Occidente para conquistar tierras y también para conseguir especias. Ya sabéis que las especias eran muy importantes porque, bueno, digamos que le daban sabor a los alimentos y sobre todo porque era un alimento o un producto muy, muy escaso en Europa. Entonces, si tú tenías especias y esperabas unos años, pues podías subir muchísimo y te podías hacer rico. Entonces, él tiene un proyecto en la mente, pero ya sabéis que si no hay dinero, lo que necesita era dinero y un apoyo que estuviese detrás un país. Se sabe que primero de todo contactó con los reyes con el rey de Portugal, que ya había hecho algunos descubrimientos por la zona, las Islas Azores, la isla de Madeira, que por cierto es donde nació Cristiano Ronaldo, no sé si os suena. Pero bueno, digamos que no le hicieron caso. Es decir, muchas veces pues tú vas con una buena idea, pero si no la vendes bien, si no la explicas bien, o si los reyes o las personas a las que se lo vendes no tienen dinero ahora mismo, no te lo pueden financiar, pues mala suerte. Se sabe que también habló con los reyes de Inglaterra, posiblemente con los de Francia y, por supuesto, en este caso, bueno, con la reina Isabel I de Castilla, con Isabel la Católica y con su marido. Eh, Se sabe que estuvo varios años dando la chapa, insistiendo, pero los reyes católicos en ese momento no podían, porque estaban dentro de la guerra contra el reino de Granada. Entonces yo supongo que le dirían, bueno, a ver, pesado, o sea, espérate un poco a que terminemos esta guerra y luego ya hablamos. Entonces, antes de seguir con esto, aquí os quería explicar un poco cuál era la idea de Cristóbal Colón. En esta época los mapamundis no eran como ahora. Ahora sí que se sabe todo por vía satélite o ya se sabe exactamente cómo eran las costas. Pero en esta época, digamos que lo que se conocía más o menos era esta zona. Es como si tuviésemos un mapamundi y esto no existiera. De hecho, los cálculos de Cristóbal Colón era como si el mapa solamente fuese esto de aquí, ¿vale? Es decir, como si fuese este cuadrado. Entonces, era un poco como que le salía un poco las cuentas sí que le salían. Porque mirad, el viaje original por mar
para ir a las especies, para conseguir todas las especias y para conquistar tierras nuevas, pues era bastante largo, fijaos, era, vamos a poner otro color, se podía partir desde cualquier punto de Europa, vamos a partir desde Portugal, por ejemplo, y fijaos que era todo bordeando la costa. No te podías alejar mucho de la costa, primero porque te perdías y después porque te podías hundir fácilmente. Aquí hay un cabo que fue bordeado la primera vez en 1488 que se conoce como el Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué se le llama de Buena Esperanza? Porque si conseguías pasar, que era muy complicado, en los cabos hay muchas olas, hay muchas rocas, digamos, y es muy complicado pues seguir pues el tema de la navegación. Entonces, si lo conseguías bordear, no era que el viaje ya se había acabado, pero que ya lo tenías como bastante bien. Y el objetivo era, pues, ya por aquí, ir por aquí. Esta sería la zona de la India. De hecho, hay algunas colonias en esta zona que es bueno, por ejemplo, Goa, hay una colonia que es una colonia portuguesa en India, ¿no? Y luego, pues, era por esta zona, por este estrecho, por aquí están las Filipinas y, bueno, se llegaba un poco por la zona de Japón, que Japón en esa época era conocido como Zipango. ¿Vale? Japón, la India, es decir, toda esta zona era una zona rica en especias. Esto se sabe también por navegantes como Marco Polo, que unos siglos antes pues llegó. Lo que pasa que Marco Polo llegó por una ruta terrestre. Es decir, antes se podía llegar pues más o menos por aquí. Pero ¿qué pasa? Que esta zona está siendo ya ocupada por el Imperio Otomano, es decir, por musulmanes, y esta ruta en unos años estaba ya cerrada, es decir, hacía años que ya estaba cerrada, entonces era como que habían cortado el comercio de las especies, no llegaban, era como si hubiese como una frontera en Europa, y era muy peligroso, es decir, como que no valía la pena. Las especias podían darte mucho dinero, pero no valía la pena. Entonces, fijaos que lo que propone Colón, vamos a borrar esto, lo que propone Colón, vamos a tener en cuenta que esto no existe, era pues ir por aquí, sabéis que esto es como bueno, es un planeta, es una esfera, y cuando llegabas por aquí, salías por aquí, y llegas a Japón, especias, consigo lo que necesito, y me vuelvo. Llego aquí, y perfecto, es decir, mucho más corto este recorrido que no este de aquí. ¿Vale? Entonces, pues era un poco este objetivo. Él tenía unos cálculos, había varios geógrafos italianos, por ejemplo, Toscanelli, pues sí que había pues, Toscanelli, Pirandelli, otro creo que era Pirandelli, eran un poco los que habían hecho pues este tipo de cálculos, basándose pues en estos navegantes, en estos comerciantes antiguos como Marco Polo, y bueno, lo que pasa es que no tenían en cuenta que en medio había un continente entero. Y no un continente pequeño, es decir, un continente muy grande como el de América. Entonces Cristóbal Colón lo que hace es pues esperar a que los reyes católicos tengan dinero y hasta que por fin consigue los barcos, consigue 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, consigue hombres y consigue pues víveres, consigue pues eso, un poco que le ayuden a hacer un poco el objetivo, ¿no? Hay que tener en cuenta antes de continuar una cosa que, bueno, que solemos decir bastante en clase los profes de geografía e historia, es bueno, que el hecho de ir un poco por el occidente, el hecho de ir, a ver un momento, el hecho de ir por aquí, por esta zona, a ver un segundo, si puedo borrar esto, ahora. Vale, el hecho de ir por aquí era
bueno, un sitio, bueno, que mucha gente no se atrevía porque había como una leyenda, como una historia que decían que, bueno, que la Tierra era plana y pues podían caer. Entonces Cristóbal Colón, pues él dijo que no, que él consideraba que la Tierra pues era esférica. Y es verdad que esto pues ya no se lo creían mucho porque fijaos que os he puesto este mapa, no por casualidad, aquí tenéis Fisterra en castellano, esto es en galego, sería Finisterre, que era considerado como el fin de la Tierra. Entonces, pues había mucha gente que no se atrevía porque por aquí era como te ibas un poco a lo desconocido. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos este símbolo que Cristóbal Colón se atrevió un poco a saltar. Pero sí que es verdad que ya había varios portugueses, varios españoles que ya habían llegado incluso a islas como la isla de Madeira, que ya hemos dicho antes, a las Islas Azores o a las Islas Canarias. ¿Vale? De hecho, las Islas Canarias van a ser importantes en el viaje. Entonces, aquí es un poco lo que ya he explicado. Ofreció su proyecto por lo menos a Portugal, a Inglaterra y a Castilla. Al final Castilla es la que le da el ok. Está terminando la guerra de Granada. Y fijaos, la guerra de Granada acaba el 2 de enero de este año tan importante, de 1492. Y serían como 3 meses después, más o menos, 3 meses y medio después, es como cuando ya se firman las capitulaciones de Santa Fe. ¿Esto qué es? Esto es como un documento que firman. Es decir, todo lo que descubra Colón irá a la corona de Castilla inmediatamente. Es como una persona que dice, vale, tú vas ahí, todo lo que descubras, todo lo que conquistas será nosotros. Pero a cambio, Colón será nombrado almirante, virrey, es como, un virrey es como el representante del rey en un territorio, y tendrá el 10% de todo lo que se consiga, de todas las ganancias. Entonces, claro, era como un acuerdo muy bueno. Es decir, si Colón tenía éxito, se iba a hacer rico. De hecho, porque Colón llegó a hacer 4 viajes. Bueno, él como que llegó a plantear 4 viajes, pero si no me equivoco, él llegó a ir en 3 viajes. Pero ya a partir del tercer viaje, los reyes católicos se dan cuenta de que quizás se han pasado un poco con lo que le iban a dar a Colón. Es decir, Colón, con esto, se va a hacer riquísimo, se va a hacer una persona muy, muy, muy rica. Prácticamente, pues a lo mejor la persona más importante en Castilla y Aragón detrás de los propios reyes, ¿no? Entonces es como que intentan quitarle pues todo esto. Entonces hay una cosa que se llama los pleitos colombinos, que es como que cuando muere Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón muere abandonado, muere así un poco pobre, o sea, sin dinero, sus herederos, sus hijos y su familia intenta que, pues claro, que todo esto sea como la herencia. Y los reyes católicos dicen que no. Entonces hay como un juicio y al final, como suele pasar, le dan la razón a los poderosos y es como que todo lo que le habían prometido a Cristóbal Colón, pues al principio como que sí, pero luego pues como que no. Y bueno, y aquí tenemos un poco el viaje de Cristóbal Colón, que sale desde Palos de la Frontera, que está en Huelva, luego llega a las Islas Canarias, es decir, es como una pequeña escala, es decir, que paran, no podían hacer el viaje todo seguido, pues tienen un poco pues, para volver a tener comida, para reparar algo que se haya roto en el barco. Y la escala es la isla de La Gomera, luego vuelven a salir el 6 de septiembre y el 12 de octubre, por eso se le conoce como el Día de la Hispanidad, desembarca en una isla que no se sabe exactamente dónde está, pero sí que se sabe que pertenece al archipiélago de las Islas Bahamas, que está en el Caribe, y es la primera vez que llega. Colón cuando llega, esto ya lo explicaré cuando hablemos un poco de América, pero él se cree que ha llegado a Zipango, es decir, él se cree que ha llegado a Japón. Lo que pasa que como ve que la gente no está leyendo mangas y todo esto, no, esto es broma. Claro, luego pasa que poco a poco empieza a sospechar porque dice, uy,
lo que me he encontrado yo aquí no se corresponde con lo que contaba, por ejemplo, Marco Polo, ¿no? Dice, aquí pasa algo, por el color de la piel de las personas y todo. Y entonces es un poco este viaje. Vamos a hacerlo, si podemos, con el Google Maps. Entonces, fijaos que aquí sería salir. Fijaos un poco, vamos a hacer los dos viajes, para que veáis. Sería el viaje que se planteaba de toda la vida, que ya había hecho algún portugués, era ir por aquí, por esta zona, ya sabéis, por la costa, la costa, la costa, que se me está yendo por aquí, por el Cabo de Buena Esperanza, pasamos por aquí, aquí está la India, la isla de Sri Lanka, de Ceilán, por aquí, unos estrechos, Filipinas, China y finalmente Japón, ¿vale? Y lo que planteaba Cristóbal Colón era, pues él suponía que todo esto iba a ser mucho más pequeño, es decir, la Tierra mucho más pequeña de lo que es ahora. Un segundo que coloque bien, vale, perfecto. Sería pues salir de aquí y bueno, cuando llega aquí dice, vale, he llegado a Japón. Perfecto, genial, ¿no? Fijaos, esto sería América. Pero claro, ¿qué es lo que nos falta? Vamos a dar una pequeña vuelta por aquí. Fijaos. Toda la inmensidad sería toda la inmensidad del Océano Pacífico hasta que llegamos a Japón. Es decir, fijaos la distancia, ¿vale? Que debería haber si él hubiese querido llegar realmente a donde hubiese querido llegar. ¿Qué pasa? Que se encuentra a mitad camino un continente entero. Un continente entero. Y dijo, bueno, pues nada. Luego ya se darán cuenta y decir, uy, pues no hemos llegado a Asia, pero igual hemos llegado a un sitio mejor. Porque no lo conoce nadie y no lo quedamos. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco el viaje, vamos a poner de dónde saldría Cristóbal Colón, que sale de Palos de la Frontera. Esto es lo que más me mola del Google Maps este. ¿Vale? Pues sería... Bueno, no hace falta irnos por el pueblo, la verdad que ahora mismo pues no nos interesa. Pero sí un poco ver pues dónde estaría, pues por aquí, ¿no? Saldría pues por esta zona. Y esta sería el punto de partida. La primera escala, la isla de La Gomera. Fijaos el viaje. Que no está mal, ¿eh? Solamente de Palos de la Frontera a la isla de La Gomera. Que sería un poco cuando sale. Fijaos, para ver un poco la situación. Y ya, de aquí, nos vamos de La Gomera a las Bahamas. Entonces, no se sabe exactamente en cuál de los cayos, porque aquí llega como... Un cayo es como, bueno, como una pequeña isla. Entonces, pues bueno, se supone que llegaría pues a alguna de estas islas más o menos. Se han hecho investigaciones. Hubo un documental de National Geographic que llegó a reconstruir una nave como la de Colón. Y bueno, y basándose un poco por el tema de las corrientes marinas, pues dijo, pues está en tal sitio. Pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces, no quiero tampoco liaros, pero bueno, es cuando llega aquí, llega un poco a las Bahamas. Fijaos dónde llega, que en realidad no está lejos del continente. ¿Vale? Después sí que llegaría a Haití, que Haití estaría por esta zona. Sería la isla de la Española, que ahora está dividida entre la República Dominicana y Haití, y luego ya pues a partir creo que es a partir del tercer o cuarto viaje, pues ya llegaría a México, y ya todo esto pues en unos años sería todo propiedad de la corona de Castilla y de España. ¿Vale? Pues simplemente era pues para que vierais el viaje de Colón y la importancia que tuvo. Es decir, fue tan importante porque hace que un territorio como la Corona de Castilla, que tampoco tenía mucho, pues
en poco tiempo pasa a tener todo este territorio, más o menos. Esta parte, esto ya lo veríamos con el tema de Castilla, pero sí que hay una parte que se la reservan a Portugal, es decir, Portugal es como que dice, que esta zona se supone que era mía por un acuerdo que llegamos hace mucho tiempo que era verdad. Entonces dicen, bueno, pues tú te quedas con esta zona y el resto pues sería para España. Entonces digamos que lo que hacen es esta parte, ya sabéis que hay un territorio en Sudamérica que se habla portugués, que es Brasil. Entonces esto explicaría un poco la existencia de Brasil. Pero es para que os deis cuenta la importancia que tiene este descubrimiento, porque un territorio pequeñito, de golpe y porrazo, pues conquista un continente entero de casualidad. Y nos quedaría lo último, que sería pues ya, bueno, digamos que era un año muy bueno, un año genial, un año pues imaginaos, ¿no? Se termina la Reconquista. Expulsamos a los judíos, que bueno, los judíos digamos que claro, como estaban todo relacionado con todo lo malo, pues también, ¿no? Pero bueno, pasó una cosa, hubo un intento de asesinato. Este dibujo es un dibujo de la época que se intentó así un poco como reconstruir. Y bueno, se supone que fue un perturbado mental, un loco. Ya sabéis que muchas veces en la historia, ¿no? Cuando pasa algo, pues dicen, ha sido un loco, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que un poco que explicarlo un poco mejor. Pero bueno, en realidad fue una persona que se llamaba Joan de Cañamás o de Cañamares, que era como un payés, un campesino, y esto se supone que viene de una guerra que tuvieron unos campesinos contra los señores feudales, si os acordaréis si os acordáis de los temas anteriores, pues bueno, era pues gente que quería pues que sus derechos se viesen reconocidos, que no les explotaran tanto, que les dejaran liberarse, es decir, un siervo que quería salirse de esa servidumbre, pues tenía que pagar como un dinero, como en el fútbol, cuando tienes que pagar una cláusula de rescisión, pues aquí pasaba un poco lo mismo. Y dicen que, bueno, como Fernando el Católico fue un poco el que firmó un poco la paz, que la paz no fue satisfactoria para estos siervos, que se conocían como remensas, pues hay una teoría de un buen historiador que dice que, bueno, que esta persona pues intentó asesinarlo. Luego, cuando fue interrogado, después de una tortura, obviamente en esta época pues no existía el tema de los derechos humanos, y cuando lo interrogan pues ahí se ve que reconoce que él dice que bueno, que su madre le había dicho que si mataba a un rey que él se convertiría en un rey, una cosa así un poco rocambolesca, un poco así absurda, pero bueno, ahí está un poco, es decir, sí que le llegó a hacer un poco de herida en la, si os dais cuenta aquí, un poquito aquí en el cuello. Pero bueno, sobrevivió, es decir, no se murió Fernando el Católico, pero bueno, es como lo típico, ¿no? Que dices, pues el año ha sido espectacular, ha sido genial, pero bueno, el final pues un poquito así extraño. Pero bueno, es verdad también que estamos en 1492 y estamos en un año en el que todavía los reyes católicos no saben lo que pasa en América, ¿eh? Es decir, ellos llegan, es decir, cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo de América es al año siguiente. Pero por eso, y con esto ya termino, el año 1492, que esto sí que lo he explicado yo en clase, sería un poco como el inicio, es decir, vamos a ponerlo un poquito más, vale, sería 1492, marcaría el inicio de la Edad Moderna. Acordaos que esto sí que lo he puesto yo en algún examen, que hay otra gente que dice que fue el año 1453 el inicio de la Edad Moderna por otras causas distintas. Fue porque la capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino, cae a manos del Imperio Otomano y es como que el Imperio Romano ya desaparece para siempre. Entonces, estos 2 años son importantes, pero tal vez desde el punto de vista nuestro, de nuestro país, de la historia de nuestro país, 1492 es un año mucho, mucho más importante que 1453.
porque se cierra la Reconquista, se cierran 7 siglos de lucha contra los musulmanes, se expulsa a los judíos, que también que llevaban aquí en el territorio que ahora mismo es España, pues también bastante tiempo, y es el año en el que se inicia un poco este descubrimiento de América. Por supuesto, un descubrimiento que, como muchos ya habréis pensado, se tiene que poner entre comillas. Descubrimiento de América. ¿Vale? Porque no llegan, decir, ya habían llegado, alguna gente había llegado antes a la isla de Terranova, que está aquí. Esto sí que está documentado, incluso se documenta que pescadores vascos que pescaban... A ver. No, no, este no. A ver, un segundo. Isla de Terranova, ¿será? Claro, es que me manda Alicante. Isla de Terranova. Ahora. A este sí. ¿Vale? Es decir, hay gente que ya habían llegado, vikingos, incluso vascos, incluso pescadores de ballenas del País Vasco, de lo que ahora es el País Vasco, pues está documentado que habían llegado aquí. Es decir, que no fueron los primeros europeos en pisar el continente americano. Fijáis que está aquí. Pero se le reconoce como descubrimiento de América porque a partir de ese momento pues no tardarán en decir que es un continente y la historia de la humanidad pues sí que va a cambiar para siempre. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a poner América como símbolo, ¿no?, de este nuevo mundo, que ya pues explicaré un poco pues en qué consistió esta conquista y todo lo que sucedió. Bueno, espero que aquí vamos a dejar un poquito las estrellas y darnos cuenta que tampoco somos gran cosa, ¿no? Venga, que os vaya muy bien, un abrazo y mucha fuerza. Venga.